Quédate en este video porque te traigo todas las notas relevantes acerca de Microsoft en torno a Windows 10, errores, nuevas funcionalidades y sí, los avances de otra actualización. Vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video de revelaciones, de filtraciones, de noticias básicamente de Microsoft relacionadas al sistema operativo Windows 10. Como tal voy a comenzar con esto, que el día de ayer publiqué un video impresionante acerca de Nijunsu OS, espero que esté mencionándolo así. Ese sistema operativo, una versión de Windows 10 que es modificada, adaptada para el chat ético, sí, la censura ante todo, pero sin duda debes de verlo porque comparto la ISO, no le digas a Microsoft, pero ahí comparto la ISO y debes de obviamente observar cómo es la interfaz, sus 800 herramientas o aplicaciones que cuenta, así es que sin duda déjame decirte que es un sistema muy elemental. Vamos a comenzar porque la nueva actualización de Windows 10, me refiero a 20.04, está forzando a los usuarios a utilizar lo que es una interfaz al modo tableta en el escritorio. Esto lo vi justamente hace pocos días con una computadora de un amigo que justamente aparecía de tal manera como si tuviera un Windows 8. Parece que la optimización está causando más daños que bien a la experiencia de escritorio en Windows 10 y es que varios están reportando porque está forzando a una interfaz de usuario en tableta en escritorio para algunos usuarios. Luego después quiero destacar que la actualización también 20.04 desencadenó varios problemas con Chrome esta semana, problemas ahí básicamente que no podían loguearse, se cerraba Chrome.exe, no podías iniciar sesión correctamente y problemas que se desencadenaban con respecto a OneDrive, Battle.net y bueno, así de esta manera había una incompatibilidad con Chrome, el cual pues obviamente son totalmente aislados dichos problemas. También habría que destacar que ya se lanzó en esta semana una actualización acumulativa para solucionar fallos que destaqué, donde recordarás problemas en la impresora de varios modelos. Pues ya Microsoft confirmó que sí era cierto ese error y Microsoft lanzó en esta semana dicha actualización acumulativa, la KB45567512 para versiones 19.09 y 19.03 y la KB4567.513 para versiones 18.09, que se abordan ahí problemas relacionados con la impresora. Ahí habría que destacar eso. El enlace para que lo obtenga, esa actualización acumulativa, lo estaré dejando abajo en la descripción y la herramienta para actualizar el catálogo como tal también estará disponible abajo en la descripción. Actualmente no hay una solución o parche fuera de banda para aquellos que tengan May 2020 Update, únicamente para 19.09, 19.03 y bueno, ya simplemente habría que destacar esa parte. También decir que alguna función en Windows 10 va a solucionar un fallo importante con problemas de optimización en Chrome. Ya sabemos de lleno que el navegador de Chrome pues consume algo de memoria RAM y los de Microsoft que están trabajando de la mano con Edge, que se basa en Chromium, hallaron una manera para que consuma menos RAM y esto obviamente Google lo utiliza a su favor, que va a señalar que en una próxima versión que lance de Chrome, probablemente la 86, 87, no sé, van a incluir esa parte que han encontrado en 20.04 para que ahora sí Chrome esté consumiendo menos memoria RAM. Por lo tanto, sin duda irá más fluido y se aprovechará de eso que Microsoft encontró, pues obviamente en Edge Chromium. Así es que nada, destacar esa parte. Y las actualizaciones opcionales de Windows 10 van a volver en julio. Sí, te lo destaqué esto justamente hace creo que más de un mes que las actualizaciones opcionales se habían detenido un poco por la situación de la pandemia. Solo estarían llegando actualizaciones acumulativas en la cuestión de seguridad, pero las opcionales van a regresar. Por lo general Microsoft lanza actualizaciones del martes que son del tipo B con correcciones de seguridad y también antes lanzaba las del tipo C y también la D, que se lanzan en la tercera y cuarta semana de cada mes respectivamente. En la cuarta semana se emiten las actualizaciones del tipo D no relacionadas con la seguridad o fuera de banda antes del próximo martes de parche, y las actualizaciones opcionales están destinadas a ser vistas previas de la actualización del martes de parche, y estas actualizaciones no relacionadas con la seguridad
no se instalan automáticamente, pero habría que destacar que le cambiaron el nombre, se van a llamar de vista previa ahora. No cambia más que el nombre básicamente. La compañía señala que Windows Insider en el canal Release Preview recibirá actualizaciones opcionales una semana antes que todo el público en general, así es que ahí muy pendientes. Y hablando justamente acerca de los anillos Insider, déjame decirte que Microsoft cambió ahora el programa Insider de Windows, y es que ahora ya como tal vas a hacer algo relacionado con Edge. Ahora se llamarán los canales de Channel, Beta Channel y el Release Preview Channel. Sí, el equivalente a lo que tiene hoy en día pues Edge Chromium. Por lo tanto, ahí estarás viendo algunas capturas. Tal cual, Microsoft asegura que existe un canal llamado Canary, pero este está reservado exclusivamente para uso interno. Los usuarios no podrán apuntarse a él ni usarlo. Además, el desarrollo de Office también ha sufrido los cambios también. Sin embargo, la suite ofimática no ofrece a los usuarios el Dev Channel, sino que simplemente ofrecerá el canal Beta y el canal RC. Y después habría que destacar algo, no tanto como error, pero ojo, ten mucho cuidado si pretendes borrar el bloc de notas, Paint o WordPad en Windows 10, la actualización 20.04. Sabrás que uno de los cambios que venían ahí en la actualización 20.04 es que podías desinstalar el bloc de notas, el Paint, el WordPad sin ninguna clase de problemas. Pues déjame decirte que no lo hagas. Si tratas de desinstalarlo, ya no podrás volver a instalarlos nuevamente. Marca un error, un fallo que permite reinstalar dichos programas, y la única manera de poder realizarlo es por medio de la versión UWP, con la cual puedes directamente instalar el bloc de notas, el Paint. Pero no lo hagas, ojo, no lo hagas, porque sin duda vas a tener problemas y vas a terminar instalando alternativas como el Notepad++, el LibreOffice o de igual manera en Paint 3D. Pero sin duda ahí lo habría que destacar esa parte, que mucho ojo, si tratas de desinstalar, dicen por ahí que no vas a poder volver a reinstalar. Y el proyecto de Windows 10 en ARM para teléfonos sin duda está progresando considerablemente, porque han logrado ahí instalar la actualización 20.04, la build 19.041 o 20H1 en un teléfono Lumia, y algunos desarrolladores independientes también están trabajando en soporte para teléfonos Android, pero el proyecto aún está básicamente en pañales. Por el momento se encuentra únicamente trabajando en Lumia, y puedes ejecutar aplicaciones de escritorio ARM64 y ARM y x86 con Windows 10, ARM en Lumia 950 y el 950 XL. La mayoría de sensores de teléfono incluye un sensor de luz con acelerómetro, giroscopio y más funciones con Windows 10 en ARM. Por lo tanto, los desarrolladores también han creado un shield adaptativo para imitar la apariencia de Windows 10 móvil con funciones de escritorio. Así es que muy pendiente acerca de eso, que están implementando la disponibilidad de Windows 10 en ARM, que todavía sin duda está limitada a los teléfonos Lumia, e instalar sistema operativo descargando herramientas de terceros. Así, en esta semana también Microsoft le tiró un poco de hate a Apple, porque como tal estuvo destacando, sin nombrar directamente el nombre de la compañía, el presidente de Microsoft pues destacó que es hora de que los organismos antimonopolio de Estados Unidos y Europa revisen las condiciones de la App Store. Sí, tal cual, que empieza a localizar ahí aplicaciones que están totalmente fraudulentas, que empieza a observar cómo va directamente el App Store, cómo funciona correctamente, para ver qué encuentran ahí. ¿Por qué? Porque obviamente si comparamos el App Store con lo que es Microsoft Store, sin duda, aunque no lo creas, App Store tiene muchísimo más auge que Microsoft Store, y obviamente esto no le gusta a Microsoft, es muy, no sé, en fin, la hipocresía, ¿no? Pero no le gusta, así es que sin duda, pues obviamente le está tirando ahí hate para que empiece a revisar pues la App Store. Y Microsoft ya empezó a lanzar las primeras compilaciones de Windows 10 21H1 para los insiders. Estos son buenas noticias. Ya se lanzó la build, la 20150 en la rama preview, primera versión de la rama de desarrollo de la que se llamará Iron, y sin duda como tal no habría que destacar demasiadas mejoras, porque como tal apenas se está empezando a implementar ahí el subsistema de Linux. Es algo de las novedades más notorias que se vienen ahí. Y ahora sí tengo que destacar que ya casi para finalizar, el antivirus de Windows 10 ahora está escaneando también la BIOS de tu computadora. Sí, probablemente no lo has notado, pero ahora se puede escanear la BIOS
del UEFI de tu computadora, que Microsoft acabó de incluir lo que es un componente de Windows Defender que se bautizó como el escáner UEFI. Se puede directamente escanear en la BIOS, que generalmente los ataques son relativamente muy escasos, hay que decirlo, son relativamente pero mínimos, y este nuevo escáner de Windows Defender escanea el firmware del sistema en el arranque, pues al interactuar directamente con el chip de la placa base. Para detectar problemas de seguridad, el nuevo módulo del antivirus pues obviamente realiza una serie de comprobaciones, entre las que podríamos encontrar pues el UEFI Anti-Rocket, que analiza el firmware a través del bus SPI, escaneo completo del sistema de archivos, que analiza el contenido completo dentro del firmware, motor de detección que identifica exploits y comportamientos maliciosos, y ya lo puedes obviamente obtener en la web de Microsoft, que como tal te lo voy a estar destacando abajo en la descripción. Tienes los detalles sobre esta nueva característica de Windows Defender, así es que te invito a consultar los enlaces abajo en la descripción. Es que nada, ya finalmente yo con esta me despido. Recuerda suscribirte a este canal, muy importante suscribirte, compartir el video, seguirme en todas mis redes sociales, seguirme en mi canal secundario, y nada, nos vemos como siempre, hasta la próxima en un nuevo video de revelaciones y filtraciones, que como siempre ya saben, le damos cobertura absolutamente a todo. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.